¿Cuál es tu hipótesis de lo ocurrido con los gasoductos? Porque mira, hay una corriente en Europa, sobre todo de la academia, que dice la guerra de Estados Unidos en realidad es contra Europa. Es decir, están cortando los gasoductos, enfrentaron a los alemanes contra Rusia, algo así como, lo voy a resumir. Si Europa, más bien, si Alemania y Rusia están colaborando, por lo menos unidos, le va bien a Europa, pero le va mal a Estados Unidos. Si Alemania y Rusia están peleados, le va mal a Europa, pero le va bien a Estados Unidos. Parece que la hipótesis número 2 es la que se está cumpliendo. Entonces, la crítica es, dice, despierten europeos, los están llevando al baile, parece que la guerra es para debilitar a Europa y ni se han dado cuenta y están jugando dos países que no son parte del continente y están ganando. Por ejemplo, hoy The Wall Street Journal saca un artículo en donde dice China recibe gas barato, petróleo barato a grandes cantidades, que es lo que China necesita para seguir con su proceso industrial. China le está revendiendo gas y petróleo caro a Europa. Europa el mismo gas ruso que no está dejando, que está dejando de percibir, y el petróleo ruso caro que está dejando de percibir barato, se lo está comprando a la India y a China. Y por otro lado, Estados Unidos les lleva el gas licuado en barcos 40 o 50% más caro, que luego las empresas que se dedican al gas, y que por eso entiendo que Europa les cobra un impuesto adicional, han estado teniendo márgenes de utilidad pues muy grandes. Y en ese sentido, dicen, Estados Unidos, pensando que ese es el responsable, ya les cortó el Nord Stream 1 y el 2. Por otro lado, está amenazando a Argelia con sancionarlos si Argelia está Claro. mandando más gas para suplir el gas que les está mandando Rusia. Hoy Rusia, bueno, el sábado 1 de octubre, Rusia le terminó de cortar el gas a Italia también. Decíamos, bueno, no pasa nada porque Italia recibe también gas de Argelia. Mario Draghi, el último acto que hizo en el exterior, pues fue a Argelia, regresa con un acuerdo de que no dejaría Argelia de proveerle gas, el gas que le deja de mandar a España, se lo tendría que empezar a mandar a Italia, pero pues Estados Unidos parece que está al acecho en el caso de Argelia, y entonces dicen, pues prácticamente los están obligando a ser independientes o a ser autónomos energéticamente de Rusia antes de que los europeos se dieran cuenta, y les están debilitando, digamos, pero no solamente a Europa, a mediano plazo también a la misma Rusia. ¿Crees que esto es conspiración, José Ramón, o tiene algo de verdad? No, yo creo que tiene algo de verdad porque Estados Unidos es un estado imperial y hegemónico y no es ningún secreto, además está dicho públicamente así en multitud de trabajos y de ensayos y, en fin, de informes y demás, la voluntad declarada de hegemonizar, de imponer sus valores, su sistema económico, sus intereses a la mayor parte de países y, si es posible, a todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, tampoco es un secreto, porque es bien sabido y ha sido muy estudiado, que los anglosajones pues tienen en Rusia un antagonista desde hace mucho tiempo, por lo menos 2 siglos, ¿no? Desde que empezó la rivalidad entre el Imperio ruso y el Imperio británico en el siglo XIX y luego ha continuado sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX, y ya pues en nuestra época siguen los anglosajones porque, como dijo Zinoviev, la idea era destruir a Rusia, no ir contra el comunismo ni contra ninguna ideología, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, no hay más que ver el mapa y comprobar que Rusia, a pesar de la desintegración soviética, sigue siendo el estado más grande del mundo, tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene ingentes, enormes recursos naturales, muchos de los cuales ni siquiera puede explotar todavía técnicamente, porque la mitad de su territorio está sometida al permafrost, a la helada permanente, y por lo tanto siempre ha sido algo muy apetecible para los anglosajones. Además, aparte de los propios recursos que son imprescindibles para asegurar la hegemonía a nivel político, está la cuestión de la propia existencia de Rusia como una potencia como tal, ¿no? Y especialmente una potencia nuclear, a la que no pueden sojuzgar igual que pueden hacer con los países de Oriente Medio o a muchos países de Hispanoamérica a los que han pues invadido, en fin, dominado de muchas maneras. Entonces, lógicamente está en el interés de los anglosajones destruir a Rusia y, si es posible, trocearla. De hecho, hace poco un político francés daba una conferencia en París donde publicaba
un mapa de estos que les gusta hacer a los estrategas norteamericanos, previendo la futura fragmentación de Rusia en varias repúblicas, ¿no? Lo llaman las naciones libres de Rusia, ¿no? Lo llaman, ¿no? Es decir, que es una voluntad siempre de los anglosajones el fraccionar a sus enemigos, el destruirlos, el sojuzgarlos y el hegemonizarlos, porque como dijimos en otro programa, dijimos, la norma anglosajona no puede incorporar, no permite incorporar a los territorios a su propio, dijéramos, estatuto jurídico y siempre pues son estados vasallos o estados dominados o estados colonizados, ¿no? Y esto es lo que han querido hacer siempre con Rusia. Lo que pasa es que ahí se han encontrado con un hueso duro. Yo sigo siendo bastante pesimista en el sentido de que, bueno, es incomparable y abrumador el peso del mundo occidental, por así decir, del mundo en realidad angloatlantista comparado con Rusia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco es fácil de someter a Rusia, no solo por ella misma, sino por las relaciones de fuerza que pueda establecer o los apoyos que pueda encontrar circunstancialmente en otros estados y en otros países, en otras partes del mundo. Entonces, el interés fundamental de los anglosajones sería destruir a Rusia. Si esto no pueden hacerlo, no dudan y de hecho creo que no están dudando en asfixiar a Europa, porque es lo que hicieron ya durante las dos guerras mundiales. Y bueno, pues la idea fundamental es impedir que haya un poder euroasiático, por así decir, que de algún modo pues alinee o alíe a Rusia con el resto de Europa o con Europa occidental, porque eso de algún modo podría significar el principio del fin de la hegemonía anglosajona. Cortar las vías de provisión de energía de Europa significa que Europa dependería todavía más de Estados Unidos y en cualquier caso se evitaría, por así decir, también que Europa pues, pudiera ser cliente porque como era, ¿no? el principal cliente de Rusia, por ejemplo, para la compra de gas y demás. Es decir, que hay dijéramos, un movimiento clarísimo de Estados Unidos desde hace mucho tiempo para debilitar a Rusia y para, dijéramos, someter aún más a Europa. Y si en ese intento de asegurar su hegemonía en este mundo cambiante, en este mundo que es difícil cada vez más para Estados Unidos asegurar su hegemonía, pues hay que sacrificar a Europa, se la sacrifica. Y el problema que tienen los países europeos es que están ya de algún modo enredados en una estructura tan compleja de la que es tan difícil salir, porque incluso el Reino Unido, que es un poco el corazón también del imperio anglosajón, le costó mucho, ¿no? Salir de la Unión Europea, pues imaginémonos el resto de estados. Entonces, es una situación difícil. Hay un libro, que no sé si conocerás, bueno, me gustaría mencionar lo que es de Tony Norfield, ¿no? Es un autor, un economista británico, bueno, de tendencias marxistas, pero es bastante realista en su visión de las relaciones internacionales, un libro que escribió hace ya unos años, igual 2 o 3 o 4, donde plantea que el sistema financiero internacional está controlado por muy pocos países. En primer lugar, por Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también por los principales países europeos. Ahí está Alemania, ahí está Francia, también está Japón, aunque no sea un país europeo. Es decir, son 6, 7 países a lo sumo, son muy pocos. Y estos países en realidad tienen unas relaciones conflictivas entre ellos, ¿no? Diríamos, en términos, dijéramos, personales o humanos, que se odian entre sí. Lo que pasa es que se ven obligados a colaborar porque esa relación estrecha les beneficia, ¿no? O les supone un provecho mutuo a costa de explotar y de sojuzgar al resto del mundo, ¿no? Es un sistema que podríamos llamar en realidad neocolonial, sobre todo a nivel financiero. Y de alguna forma esto es la Unión Europea, es decir, esos países, pues claro, se han alineado con Estados Unidos porque sus grandes oligarquías, sobre todo financieras y bancarias, pero también industriales, aunque en realidad los grupos industriales al final son financieros. Si uno analiza las principales empresas que operan en los mercados financieros mundiales, muchas de ellas teóricamente son empresas industriales que en realidad la principal actividad de la que extraen más recursos y más beneficios en realidad es la especulación financiera, porque el sistema funciona así. Y bueno, pues mientras puedan sacar provecho de ello y sacar beneficio, pues evidentemente van a continuar, aunque sea a regañadientes, como se suele decir, su colaboración entre ellos. Pero evidentemente, como ocurre en toda alianza, la potencia hegemónica finalmente se impone sobre las demás y cuando se llega a ese punto, de algún modo, como siempre priman los intereses nacionales, pues dentro de sus posibilidades y de sus capacidades, cada uno de los estados pues va a intentar hacer prevalecer sus intereses. Pero son relaciones complejas, porque las relaciones internacionales son complicadas, son complejas, y por lo tanto esto hace difícil prever cómo va
cómo va a evolucionar la realidad internacional, ¿no?